Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la jornada en este último día. Con nosotros nos acompaña Elena Bach, es artista visual y activista, miembro de la red READ, que no sé si la conocéis. Es una red de agentes y de espacios que apuestan por la comunidad, por proyectos comunitarios. Y también es miembro del Cubo Verde, que es una red que opera lo que son espacios que operan en el tejido urbano, rural. Bueno, Elena nos va a explicar un poco, aparte del proyecto que se está llevando a cabo, un conjunto de la READ, Cubo Verde y la plataforma de espacios, un estudio que se está haciendo de ese análisis del tejido conjunto con la cooperativa Indaga y David Prieto. Pues nada más. ¿Qué tal? Quiero corregir que en la web pone que el estudio lo estoy haciendo yo. No estoy haciendo ningún estudio, escapa absolutamente, ahora cuando veáis la envergadura, lo que yo puedo hacer. Y aparte que yo no soy investigadora, ¿vale? Soy artista visual. Entonces, bueno, hemos también elegido este formato porque me gustaría que pudierais coger el micro e ir interviniendo, porque os vamos a poder contaros y comunitarizar un montón de datos y de informaciones de cómo ha sido todo este recorrido de incidencia política, y sería súper interesante ir recibiendo vuestro feedback, aportaciones, puntos de vista, ¿no? O sea que esto es una invitación en serio, que por favor toméis la palabra, y porque es tanto para seguir el trabajo de incidencia política como de otras negociaciones. A veces siempre si va un grupo pequeño, ¿no?, como representando, pues es mucho mejor cuando tengamos esta oportunidad como ahora, y de gente que venís de fuera y demás, de dar todas esas ideas, ¿vale? Entonces, mirad, el estudio este famoso, aunque bueno, tiene más cosas detrás, tiene un nombre muy largo, que es Cartografía y diagnóstico de la cultura comunitaria, las prácticas sociales en el arte y los espacios de creación contemporánea independiente en España. Mirad, se llama así, esto es uno de los primeros retos, porque se trataba también, uno de los objetivos, no solamente un mapeado y un conteo, como os voy a comentar luego, sino también era como una definición del tejido, ¿no? O sea, una configuración desde el punto de vista político, sobre todo, para luego poder negociar con las administraciones, que contextualizara un poco a todo ese tejido que no es la industria y que no es el mercado, ¿no? Entonces, claro, introduce aquí a los tres, bueno, un poco los ejes de quienes nos asociamos para hacer estas presentaciones y este trabajo de incidencia política. Empezamos con la red de espacios y agentes de cultura comunitaria hace 2 años, y hace un año escaso es cuando decidimos constituirnos un poco, hacer esa entente Cubo Verde, REAC y la plataforma, ¿no? Entonces, es verdad que somos redes muy diferentes, pero en aquel momento, quienes estábamos un poco comentándolo, sí veíamos una serie de características comunes dentro del tejido, que de hecho la gente de la cooperativa Indaga, que son los que de verdad están haciendo el estudio, han estado analizando, y ya hay un informe del que os voy a hablar luego que ya acota qué sería este tejido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones, esas características, ¿no? Bueno, pues para empezar, que éramos agentes que no somos industria y no somos mercado, ¿no? Somos de momento como otra cosa, ¿no? Son entonces nuestras, dentro de las asociadas que están en las redes, tenemos prácticas artísticas transversales al medio, pues hay gente de visuales, de escénicas, de performativas, pensamiento, etcétera, ¿no? Luego, el papel del público que defendemos, pues no es el típico papel pasivo de la institución, lo he dicho un poquito peyorativo, pero porque lo pienso así, ¿no? Sino que, por el contrario, se intenta que sea colaborativo, participativo, que construya también la iniciativa, ¿no?, que se está programando desde otro lugar. Si no estuvierais de acuerdo en alguna de estas cosas a las que llegamos a la conclusión que eran características comunes, lo hablamos, que esto es para esto, ¿no? Porque todo esto, la gente de Indaga, que no ha venido hoy, me han puesto como tarea, ¿no?, tanto como que animar a la participación, como también ir tomando nota de vuestras sugerencias y de vuestras aportaciones, ¿no?
Entonces, luego, además, hay perfiles de artista. Bueno, sí, puede haber perfiles de artista de obra única, digamos, entre comillas, convencional, perdonadme los artistas de obra única, pero también hay artistas que se consideran como mediadores o artistas considerados como organizadores sociales, ¿no? Que eso serían las prácticas sociales en el arte. También tenemos además agentes muy diversos. Hay artistas, hay espacios, hay agentes culturales, hay personas mediadoras, hay investigadores, o sea, es bastante ecléctico, ¿no?, este tejido. Probablemente en plataforma de espacios no, porque como muy bien nos aclaraba Ramón, bueno, en la comida que hemos tenido y tal, claro, uno de los elementos de la plataforma es que tiene que tener y sufrir un espacio, ¿no? Pero bueno, las otras redes sí que se dan estas características, ¿no? Vale. Hay que decir que tanto en Cubo Verde, que son agentes en el rural, hay espacios también, y en REACT también hay espacios, no solamente, ¿vale? Bien. Luego, el lugar de exhibición en donde los proyectos se concretan, desde luego que pueden concretarse en instituciones, pero se nutren mucho precisamente de estos espacios de gestión independiente. O sea, que ya empieza un poco como a configurarse como un sujeto que políticamente todavía no había sido definido, y esto es una pérdida de oportunidad, que es de lo que quería un poco más hablaros, muy importante, ¿no?, a nivel de incidencia política. Después tenemos que la financiación, bueno, pues a priori las asociadas y asociados de estas redes son sin fines lucrativos, o sea, no quieren construir una obra única para luego obtener unas plusvalías, no va a vender entradas para un evento determinado, bueno, lo puede hacer eventualmente, pero no es, digamos, su característica principal, ¿no?, esa fuente de financiación. Y luego, en cuanto a su metodología, pues lo que estaríamos de acuerdo es que sería una orientación clara a la experimentación, ¿no?, de que, digamos, eso también vincula mucho al sector, y que además buscamos siempre, pues, generar alianzas, ¿no?, y muchas de esas alianzas en ocasiones pues la institución no estaría dispuesta a admitirlas, ¿no? Bueno, pues entonces efectivamente sí veíamos que había una serie de elementos comunes muy importantes. Entonces iniciamos la incidencia política, que es algo lento y tedioso, y donde además la administración, bueno, depende cuáles, ¿no? No todas las administraciones iguales, pero algunas, pues muchas veces no juegan limpio cuando hacen la incidencia política. Entonces, lo que quiero decir con eso es que solamente hemos podido trabajar en incidencia política con dos instituciones. Uno es el Ministerio de Cultura y otro el Instituto de las Mujeres. Bueno, el Ministerio de Cultura, claro, es como que necesitamos el certificado de AENOR, ¿no? O sea, hay que ir al Ministerio de Cultura. Pero tal vez seguramente ni siquiera sea el más interesante a trabajar en incidencia política, por las posibilidades. Y el Instituto de las Mujeres ha sido, por el contrario, una institución muy abierta, muy receptiva, con quien el diálogo y la colaboración es como de otro calibre, ¿vale? Entonces, bueno, sin embargo, quiero daros también un dato que lo comentó en el Ministerio en nuestra última reunión. El Ministerio de Cultura se está reuniendo transversalmente con otros ministerios, pues reto demográfico, agricultura, tal, para algo que es evidente, ¿no?, que es trabajar la cultura de modo transversal. Entonces, claro, enseguida ya le ofrecimos, oye, tennos en cuenta, pero le decíamos de coña, pero es que es obvio que tendrías que tenernos en cuenta para llevarnos a esas ¿no? Y medio se reía y tal, y diciendo, pero ¿de qué te ríes? No, si es que te lo estoy diciendo en serio, es que por supuesto que tienes que llevar al tejido, o es que esto es el despotismo ilustrado, ¿no? Entonces, bueno, bien, esto es otro tema que habría que hablar. Yo creo que la incidencia política habría que empezar a tomársela en serio, habría que ir como tejido, como grupo social, como colectivo, y hacer grupos de incidencia política más amplios, porque las personas que estamos somos pocas y no podríamos llegar, pero tendríamos que empezar a diversificar e ir efectivamente a esos ministerios, ¿no? Bien, entonces, vale, cuando empezamos el trabajo de incidencia política, ¿por qué decidimos ir a solicitar fondos a la Administración para investigación? Bueno, porque es que sin datos
cotejables para la administración, datos que se crea la administración, es que prácticamente no te van a dejar hablar de dinero, porque sí, pero ¿cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿No? O sea, ¿esto de qué estamos hablando? ¿De qué tejido? Y eso es que ni siquiera está hecho en España. O sea, no está mapeado, no está conteado ni cualitativa ni cuantitativamente, con lo cual, ¿qué fuerza tienes para poder negociar líneas de subvención, cesión de espacios, beneficios fiscales? Si ni siquiera sabemos de qué peso estamos hablando. Cuando ya hemos empezado con Indaga a ver todo esto, con las bases de datos que tenemos y tal, podríamos estar hablando de un tejido con un peso específico cultural muy, muy importante, muy relevante. Que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que se gasta casi todo el dinero en gestión del patrimonio, en conservar patrimonio y demás, la mayor parte, luego en cosas como la tarjeta esta joven y cositas así, ¿no? Y luego el cine, un poquito para escénica y luego todos los pringaos, ¿no? Es decir, si pudiéramos tener una entidad política, que es de lo que hablamos, pues bueno, ya podríamos estar en otra liga, ¿vale? Entonces, eso me parece también importante. Vale, entonces, aparte de para tener esa base cierta para negociar con otras administraciones, también queríamos poder producir un informe creíble, solvente, con el que dar apoyo a las socias, a las miembros de las distintas redes, para luego cuando van a negociar a una entidad local, a un ayuntamiento, una comunidad autónoma, que hablasen con ese informe, con el sello de AENOR del Ministerio de Cultura, que es el que estamos currándonos, ¿no? Vale. Entonces, sí, es que he apuntado todo para no olvidarme nada de lo que os tenía que contar de cómo se ha dado todo esto y tal. Quiero deciros también que antes de este estudio, que es el de mayor envergadura por coste y por ambición, se han ido haciendo otras investigaciones previas que han sido financiadas a raíz de esta incidencia política y que estarían ya disponibles, ¿vale? O sea, que las podríais utilizar si las necesitarais, porque ya llevan ese sello de calidad de la institución, ¿no? Hay ya un estudio desde perspectiva de género de la cultura comunitaria, gracias al trabajo de incidencia política de la REAC con el Instituto de las Mujeres. Eso ya está incluso publicado en papel, ¿vale? También hay un informe también que me parece súper interesante, que es una hoja de ruta para este grande que se va a hacer ahora en 2025, que lo pagó el Ministerio de Cultura y que salió en noviembre de 2024, ¿vale? También está en curso otro que ha financiado el Instituto de las Mujeres, que es una serie de casos de estudio de buenas prácticas, de vínculo de las prácticas artísticas en el rural y el ecofeminismo desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, ya son 3 publicaciones donde, bueno, ya se empieza ahí como trabajar el tejido, etcétera, desde ese punto de vista. Vale, entonces os comento. Cuando se empezó a hablar de este estudio que interesaba a la Administración, ya no solamente desde un punto de vista político, desde la Dirección General de Derechos Culturales, sino que esto ya se empezó a hablar en las primeras reuniones, un poquito más a más escala que de una Dirección General, que fue con el Secretario de Estado y con otros directores generales que había allí, hace 1 año y medio, ¿vale? Entonces ahí ya empezamos a hablar de este estudio y demás, y se concretó en una nominativa, que sabéis que es una subvención que dan anualmente a determinados agentes y tal, y hicimos una propuesta que fueron 220.000 euros. Podéis decir, oh, qué mogollón, esto es el chocolate del loro, 220.000 euros, esto no es nada de dinero. Entonces les desglosamos para qué necesitábamos ese dinero. Necesitábamos el dinero, en concreto, ciframos 50.000 euros para la parte de investigación y el resto era para dinamizar al tejido, porque era es un estudio aparte de cuantitativo, cualitativo, y si no dinamizas un tejido atomizado, que no todo el mundo está asociado, asociada, etcétera, pues bueno, puede ser un fiasco. Es que incluso es como contraproducente. Es como, mira, no lo publiques porque mejor lo que va a salir es que ni me interesa, ¿no? Entonces lo desglosamos de esa manera. Y luego la Dirección General de Derechos Culturales, que es una dirección recientemente creada, de la que sabéis que pusieron de directora Jadmen Beirak, es un puesto político que venía del contexto de Sumar, estaba mal dotada presupuestariamente. Entonces, como no podía ser de otra manera, casi parece, ¿no? Entonces solamente dieron dos subvenciones.
de este tipo nominativas. Una es la nuestra, ¿no? O sea que casi como que tenemos que dar las gracias. Entonces, esta dirección general viene un poco como a hacer un contrapeso a lo que siempre se ha dado mucha fuerza y dinero dentro del Ministerio, que son las industrias culturales. Las industrias culturales la llevaba una funcionaria muy excelente, que es Carmen Páez, que ahora es la subsecretaria de Estado y que maneja muchísimo aquí todo esto, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco, aunque solamente fuera a nivel de maquillaje, como decir, bueno, sumar y tal, los derechos culturales parece que tienen un peso y las industrias culturales, pero luego de facto estamos viendo que no es así, ¿no? Porque presupuestariamente ni siquiera ha tenido ese peso, ¿vale? A ver, os estoy hablando de una manera totalmente transparente, pero de todas maneras, todas estas cosas se las soltamos a bocajarro es decir, porque no tenemos nada que perder, ¿entendéis? Entonces aquí todos ganar, así que les soltamos todo lo que pensamos, ¿no? Ya veríamos. Entonces, ¿cuál es el objeto del estudio? Cuando lo que nos dieron fueron 70.000. Entonces tendríamos 50.000 para el estudio y 20.000 para la dinamización de las 3 redes, o sea, 6.600 pavos, que es como una broma, porque claro, con 6.600 pavos cada red, ¿qué moviliza a nivel nacional? Nada. Por ejemplo, en el rural, pienso el Cubo Verde o tal, pues es que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, seguimos buscando un poco fondos. El Instituto de las Mujeres se interesó por formar parte, ¿no? También tuvimos que hacer como mogollón de protocolos, como de ¿podemos poner los logotipos de otras fuentes de financiación que no seáis el Ministerio de Cultura? Bueno, después de mucho tran, ya se dieron cuenta que entonces, qué bien que no ponemos nosotros el dinero, pues venga, vamos a dejarles poner el logo, ¿no? Vale. Entonces, pero aún así es completamente insuficiente. ¿Qué va a ocurrir? Que este estudio no va a sacar en su primera ola, que es en este año 2025, no va a sacar un reflejo de lo que es el tejido. Se va a quedar corto porque no vamos a poder dinamizar el tejido, ¿vale? Entonces, lo que hemos negociado con el Ministerio es que haya más olas, que en 2026 se abra, que tal, ¿no? Y que sigamos haciéndolo. Entonces, claro, que con una nominativa ya no se podría, porque no, pero bueno, como bueno, ya veríamos, porque siempre te buscan las vueltas de que no se puede. En fin, pero tiene que tener más olas porque lo que va a ofrecer no va a ser un reflejo real de quiénes somos entonces, ¿no? Entonces, el objeto del estudio, ¿cuál es? Un conteo y mapeado geográfico de agentes a partir de las bases de datos existentes. Entonces, se le dieron a Indaga las bases de datos de las 3 redes, las que estaban más elaboradas porque ya había hecho un trabajo previo de investigación potente, fue la de REAC. REAC ha sacado dos estudios previos magníficos, no sé si los conocéis, están colgados en la web de REAC. Pero claro, ¿qué ocurre con estos datos? Que son los del propio tejido. Entonces, digamos que para negociar, pues no presentan, te lo pueden como regatear, ¿no? Como, bueno, si esto es lo que decís vosotros, ¿no? Luego vete tú a saber si esto es verdad o no, ¿no? Aunque se hubieran hecho efectivamente con todo rigor científico. Entonces, estas bases de datos, las de REAC, son las más interesantes, por tanto, y bueno, y luego pues se vio lo que aportaba. Entonces, ahí vamos a tener un problema, a ver como 2 fases, ¿no? A ver cómo lo abordamos sin ese dinero para dinamizar el tejido. Sería la primera vez en España que se lleva una investigación de estas características. Y bueno, como comprenderéis, no vamos a poder recabar muchos datos sobre las personas encuestadas. No vamos a poder preguntar a qué tipo de actividades hacéis, o quiénes son vuestros públicos, o cuál es el perfil de los componentes de los agentes, o cómo os financiáis. Todo eso no se va a poder preguntar, ¿vale? Porque no va a dar el dinero, ¿eh? Vale, entonces, ¿cuál es la oportunidad del sector? Bueno, pues tener una primera... O sea, aparte de lo que es el estudio cuantitativo sobre todo, va a llevar una parte académica de definición de qué sector estamos hablando. Entonces, esa parte casi es la que nos interesa en este momento, puesto que la otra no va a ser un reflejo fiel, ¿no? Entonces, con esa parte nos puede servir para definirse lo que hemos dicho políticamente, ¿no? Líneas de financiación y, sobre todo, salir de los márgenes en esos términos de elegibilidad para la Administración. Por ejemplo, hemos pedido un montón de veces que nos reciba el ministro por el tema de la foto, ¿no? Del reconocimiento del sector. Hace poco
ha salido Urtasun, no sé si lo habéis visto, recibiendo al sector del circo y bueno, entonces lo dijimos, oye, habéis recibido al sector del circo, que está guay, o sea, por supuesto que a tope, pero ¿y a nosotros, a nosotras? ¿Es que no nos vais a hacer este titular en prensa? Pues no, pues de momento ahí seguimos al tratar con esto, quiero decir, por poner el pie en la tierra de lo que consideran que somos, ¿no? Es como nada o un poquito. Vale, entonces, os doy los plazos. Entonces, a finales de abril saldría el borrador del Real Decreto, porque claro, como parece casi seguro que no va a haber presupuestos generales del Estado, es como la nominativa que pasa, ¿no? Entonces, las nominativas que les interesan a ellos, pues las van a negociar las sacan como reales decretos, entonces sale el borrador del Ministerio a finales de abril y 2 meses después, plazo máximo, ya se aprueba en Consejo de Ministros, ahí ya no hay ninguna, o sea, eso sale sí o sí. Y o sea, cada red tendría que estar preparada para ese momento, porque le preguntamos a Indaga, a la empresa que hace la investigación, si podrían adelantar las nóminas y tal, porque pagan 3 meses después, o sea, sería en septiembre. Pero el estudio podría empezar en abril. ¿Por qué nos interesaría que empezase lo antes posible? Pues porque desde luego este perfil de gobierno y esta dirección general le va a dar mucha más cancha en lo que es la difusión, que si eso cambiase, ¿no? Porque también podrían coger el informe si vinieran otras personas y meterlo en un cajón, como ocurre, ¿vale? Entonces, cuanto antes saliera, mejor. Entonces, si las redes y las sociedades estuvieran preparadas para finales de abril, ¿no? Organizadas de cómo vamos a hacer esto, con tan poco dinero, cómo vamos a dinamizar, es decir, hablándolo con Indaga y tal, pues mejor, ¿vale? Vale. Bueno, pues eso es en cuanto a los datos. Entonces, Indaga también me ha pedido, para los espacios que estáis aquí, para los que estáis de fuera, que eventualmente sepáis que se os podría pedir colaboración para que participéis en el estudio, en la investigación, así como poner en contacto con otras, ¿no? Con otros agentes que conozcáis, sobre todo en los lugares que no son las grandes ciudades, que son los que sería más potente y más interesante de recabar. Entonces, bueno, no habéis interrumpido ninguna vez, no sé, pero bueno, podemos ir hablando ahora. Como veis, No, solo apuntar que, porque has dicho que la REAC tiene una buena base de datos, como buena defensora del Cubo Verde. Tenemos un mapa, no sé si conocéis de la página de Cubo Verde, tenemos un mapa que se actualiza todos los años, quizás no con el rigor que fuera necesario para tenerlo todo perfecto, pero bueno, es un mapa bastante actualizado donde se puede ver todos los tipos de iniciativas que hay en el medio rural en España. Así que bueno, de ahí ya hay un punto de partida importante. De hecho, ese mapa tiene sus orígenes en un estudio de universidad, o sea, una investigación para un máster. Entonces, está hecho también con bastante eficiencia científica. ¿Vale? Bueno, yo continúo. No, digo cómo dinamizamos luego, o sea, en el momento que haya que pensar en esa dinamización de las tres, ¿no? Claro, es que esto es, o sea, en sí mismo es un abuso. O sea, ahora nos han dejado a las redes que lo hagamos gratis. Es como, bueno, ahora tienes el dinero para hacer investigación, pero si no te mueves te va a salir peor. Entonces es como, vale, pero lo que no queríamos era hacerlo gratis. Entonces, bueno, ahora el tema es, efectivamente, yo tampoco tengo la respuesta. Desde la REAC nosotros tenemos unas acciones que quizás conozcan, que es la anticonvocatoria, que aquí hay compañeras que han participado. Tenemos otro dispositivo que se llama Tandem, que acerca también a la idea, el objetivo del dispositivo Tandem es acercar la cultura comunitaria a la ciudadanía, porque la ciudadanía forma parte de esa cultura, pero a veces no
no le queda claro ese concepto o no conoce ciertas iniciativas. Luego hay otro dispositivo que se llama Rodar, bueno, y hay otro más que ahora no me acuerdo, perdón. Yo siento que alguna idea de dinamización va a tener que ver con alguno de estos dispositivos. Por ejemplo, ahora también se ha pensado, porque todo esto surge de muchos más años de trabajo y del nodo de incidencia política de la REAC, se ha pensado también la idea de que, bueno, cada red va a poder utilizar esa cuantía en la manera en que lo necesite. Es decir, puede ser que en el caso de REAC una parte vaya para estructura y otra parte vaya para movilización del tejido. Esas son ideas que se pueden poner a dialogar juntas, o también que cada red se imagine su recorrido, pero estaría bueno imaginarlas juntas, obvio. Se me olvidaron los dispositivos, che. ¿Cómo se piensa esa movilización hacer? Desde la REAC o Cubo Verde, ¿cómo lo habéis pensado? A ver, había un... Indagas y nos lanzó un plan y tal, pero claro, es que vale dinero. Es que ahora el tema es que no lo tenemos. Se iban a contratar una serie de agentes por territorios que capilarmente a su vez fueran mapeando otros, ¿no? Como en árbol. Porque se trata de llegar a todos los espacios que no están sindicados, por decirlo de alguna manera, espacios y agentes, ¿no? Y claro, pues entonces era, pues los imagináis, pin, 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 pin. Entonces había tal, y eso pues tenía un presupuesto y tal. Entonces, ¿cómo hacer eso ahora? Sí, entonces se iban identificando esos agentes y entonces esos luego interlocutaban con la empresa, con la cooperativa de investigación para formar parte de la investigación. Pero claro, no tenemos esta estructura intermedia. Pues no lo sé cómo se va a hacer. Claro, entonces, si no hay ese dinero, ¿a quién se va a poder entrevistar y preguntar? Pues a los que están en las bases de datos. Entonces, estamos hablando de que va a tener un resultado como de 2.000 agentes, que es muy bajo. O sea, este primer estudio, con todo lo que ha costado, para incidencia política solamente nos serviría la parte de definición del tejido, la parte académica. Con 2.000 no vamos a ningún lado. Bueno, sí, sin dinero, eso es lo que dan las bases de datos. Eso es lo que dan las bases de datos. Bueno, 2.000, 4.000. Vamos a ver, hemos pedido la cita con el Instituto de las Mujeres, a ver cuánto dinero da. Y luego tenemos los otros 20.000. Bueno, plataforma va a hacer un mapeo. Vais a hacer un mapeo. No, que ya lo sabéis y lo estuvimos hablando el otro día, que hay este dinero de Caraso que es para eso, para ampliar esta plataforma a nivel nacional, a nivel estatal. Entonces vamos a trabajar con agentes situados por zonas. Un poco como hizo Cubo Verde, a pequeña escala, pero en su momento también para culturarios. Sí, era un poco inspirado en el modelo de culturarios. Claro, pero ese mapeo no es exactamente lo que... O sea, puede haber parte que se puede utilizar y otra no. Entonces, en la última reunión pedimos un contrato menor, que no es tanto, son 18.000 euros, de los cuales una parte iba para la plataforma y otro era para REAC, que no tenía dinero, en este caso, para dinamizar y tal. Y nos han dicho que no. Claro, porque ahora, ¿cómo esos datos del mapeo, cómo los pasamos a esto, ¿no? Uy, perdón. ¿Cómo es el formato de recogida? Pues eso, tenemos aquí personas investigadoras, porque que nos lo pueden contestar. A ver, partimos primero de una necesidad que no es solo del tejido, sino también del Ministerio de Cultura, porque necesita saber un hecho cultural que está pasando en el país y que se desconoce. Hace poco nos reuníamos y poníamos el mal ejemplo de lo que pasó con las industrias culturales. Hubo un momento en que se pensaba que la cultura era un sector presupuestado y se necesitaba demostrar que la cultura producía por sí mismo bienes, servicios, etc. Eso pasó y dejó una experiencia. Trasvasando ese ejemplo a lo que está pasando ahora, sería aproximadamente lo mismo. ¿Qué pasa? Como no hay bases de datos
y no hay experiencias previas, hay muy pocas. La primera oleada de la que hablaba sería a través de las redes que están constituidas, que, por ejemplo, de mi punto de vista como investigador, son muy ricas porque esas bases de datos, que además ya están agrupadas, que tienen algún tipo de información sobre la que no se ha trabajado lo suficiente, pero existe, creo que es un muy buen primer paso. El Ministerio insiste también en incorporar siempre no solo el tejido que está asociado a las redes, sino el tejido que no está asociado, que trabaja en un barrio, trabaja en una comunidad, pero no pertenece a ninguna red. El problema es que esto representa un reto metodológico y necesita mucho presupuesto detrás. Hemos hablado incluso de que hay fuentes de información como los registros de asociaciones que tienen las comunidades autónomas o el Ministerio del Interior, pero que cribarlo es muy difícil. Mi experiencia ha sido, por ejemplo, la contraria. Trabajar en un barrio, en un espacio muy pequeño y comparar con los mapeos que se han hecho. Y ahí te das cuenta que hay coladeras y huecos negros que son increíbles. Yo creo que esto es un muy buen primer paso porque se va a trabajar con lo que ya existe, con las bases de datos que ya existen en un primer lugar, y luego con una encuesta dirigida a los que pertenecen a esas bases de datos y a todo el que se pueda ir sumando. La idea de los 2.000 agentes yo creo que es bastante realista. Ojalá se pudiera llegar a muchísimos más, ojalá, la verdad, pero es muy complicado desde el punto de vista metodológico. Y lo otro es que esto que hablamos de cómo dinamizamos el tejido, en REAC está la experiencia de los diagnósticos de la cultura comunitaria que se han hecho, que han sido muy complejos y que no han recibido siempre una respuesta, vamos a decir, masiva. A veces queremos más, aunque es rico lo que se recoge, pero muchas veces queremos más respuestas. Y eso haciéndolo desde el tejido. Imaginen un actor externo, Indaga, que es una cooperativa de investigación, que empieza a llamar gente, estoy haciendo un estudio, respóndeme una encuesta de 30 minutos, ¿cuánta gente le va a responder? Entonces la idea era que el propio tejido ayudara a dispersar esa encuesta para que la gente entienda la necesidad del estudio y sobre todo de forma desterritorializada, es decir, que se haga, o descentralizada mejor, que se haga desde cada uno de nodos territoriales o como lo vayamos a definir. Pero yo sí creo que es un paso importante desde todos los puntos de vista, lo que tiene muchos retos. Sí, por ejemplo, yo trabajo en una universidad, estoy haciendo la tesis doctoral, yo creo que sería un paso súper importante. No creo que haya tantos estudios, me parece que en las universidades se pudiera extraer más aparato metodológico, formas de hacer, más que resultados. Por ejemplo, yo trabajo a nivel de barrio y ahí me doy cuenta, cuando analizo un estudio a nivel nacional, que se te escapan muchas cosas. A mí todos los años me llama uno de los estudiantes porque están haciendo una investigación sí, claro, sobre estos espacios. Entonces yo siempre me pregunto, yo siempre les pregunto también, bueno, cuando terminas me mandas una copia. Yo he acogido estudiantes internacionales que han hecho estudios súper profundas y interesantes. Y lo mismo, esa información, ¿a dónde va? Porque si la dejamos en las bibliotecas de las universidades, está muy interesante para las siguientes generaciones de estudiantes, pero a nosotros, que nos interesa tener esa información, no nos llega. A ver si podemos ahí crear algo y ahí se puede jugar con dinero público desde otro nivel. ¿A qué te refieres con jugar con involucrar las universidades en esta investigación, seducir a estudiantes. Claro, el tema es el tiempo y la organización que todo eso, porque eso ¿quién lo organiza? Es que eso ya vale dinero. Ya, pero vale, puedes contratar 2 o 3 personas para hacer ese trabajo y luego es algo que se va... Bueno, eso Indaga tendrá que hacer una propuesta de cómo va a optimizar esto, claro, cómo lo va a optimizar. A ver, es que el problema que tiene es que si empezamos de aquí a finales de abril, se podría hacer otro nivel de incidencia política con otro ministerio. No sé, por ejemplo, reto demográfico. Un reto demográfico podría entrar perfectamente en esto. Campus rural. Pero no hemos trabajado incidencia política con reto demográfico. Entonces, claro, vamos a llegar allí... Bueno, podría ser. Sí. Igual que el Instituto de las Mujeres. El Instituto de las Mujeres va a dar una cuantía, no sabemos de cuánto.
De todos modos, a mí también me gustaría escuchar, aparte de esto, que no somos personas técnicas y no tal, o sea, ¿cómo veis este tema de constitución política del tejido? ¿Cómo os sentís, por ejemplo, espacios, aquí sobre todo estáis espacios independientes, ¿cómo os sentís constituyéndoos dentro de algo como es la cultura comunitaria, los agentes en el campo, tal? O sea, porque, claro, si políticamente los espacios independientes quisieran tener una entidad, no sé si sin desvalorizar en absoluto, pero tendría menos cuerpo político, ¿no? Que si estamos hablando de agentes en el rural, con las problemáticas que tiene España con la despoblación, etcétera, todo esto, ¿no? La hipergentrificación turística, tal. O con lo que es la cultura comunitaria, ¿no? Donde entran otro tipo de públicos, o sea, digamos que políticamente tiene una construcción que puede ser muy potente para trabajar con ella y negociar. Pero bueno, no sé cómo os sentís, porque es verdad que son otros paradigmas. A mí sí me gustaría saber vuestra opinión. A ver, es como una pregunta así un poco difusa, pero claro, en cuanto se habla de industrias culturales en general, ¿no? Como nos entra un poco de miedo de que esa incidencia política sea PIB, puestos de trabajo y cosas que igual no nos sentimos como identificadas. Y entiendo que no va por ahí la incidencia política de la que hablas, para nada. Que este informe lo que intenta revelar es que este tipo de proyectos generan cohesión territorial. Es un mapeo y un conteo geográfico, básicamente. De momento no puede ser nada más. Es que es como por dónde empiezas a hablar. Luego ya, en las siguientes olas, ya podríamos debatir qué queremos, dónde queremos poner el foco. Pero todo conteo tiene unas conclusiones. Bueno, sí, pero tiene también lo de definir académicamente qué es este tejido, quién lo constituye, qué puntos en común, ¿no? Este cosa así un poco grosso modo que aparece en el informe, lo que es enumerado al principio, los elementos en común es porque aparecen en ese informe ya, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, eso lo va a tener, por ejemplo, eso es lo que os decía que iba a ser casi la parte más interesante. Yo es que haría el comentario así mínimo, ¿no? De que en este encuentro que hemos tenido de las tres administraciones, la única que nos ha presentado ha sido el Ministerio, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, que ahora mismo con la plataforma el siguiente paso adelante es abrirnos a territorio de todo el Estado español, que no solamente sea Madrid, pero lo que estaría muy bien también es que se reúnan con nosotros, ¿no? Que lo que ha salido de las residencias de Tabacalera me parece, a mí desde lejos me parece un feo. Sí, y que sin embargo, si no estoy equivocada, con los colectivos de Tabacalera y con una de las personas en específico tienen un trato constante. Entonces, cuando estamos... Bueno, porque va por otro lado. Sí, pero son colectivos, ¿no? Ya. Bueno, es que sí, hemos pedido varias veces que se nos recibiera dentro de... ¿No os habéis visto las ayudas a residencias artísticas para el edificio de la Tabacalera que ha lanzado el Ministerio de Cultura? Pues en tiempo y forma, precisamente apoyadas por estos colectivos, que son quienes, oye, se está hablando de estos, nos han apoyado a que empujáramos las citas y demás, o sea, han sido aliadas. Bueno, pedir un poco, oye, estáis montando estas bases y demás, vamos a ver, tenednos en cuenta, ¿no? Bueno, pues no nos han recibido, no en ningún momento, es que ni nos han contestado a ninguno de los mails dirigidas a varias personas del equipo, ¿vale? Este es el equipo de Ángeles Albert, que ahora es la directora general de Bellas Artes, y ninguna explicación de nada. Claro, luego cuando hemos visto las bases lo hemos entendido. Claro, pero ahí a lo que voy es a que estamos haciendo como un súper esfuerzo constante y no es recíproco, ¿no? A mí no me visitan del Ministerio de Cultura, no ha venido a alguno de vuestros espacios, supongo que alguno sí habrá ido, ¿no? A veros. ¿No? ¿Hay alguien al que le hayan ido a visitar, alguien del Ministerio de Cultura? Espera, que si no se te oye. Gracias. No, a nosotros nos vinieron a visitar como justamente Planta Alta y Alain Arte lleva varios programas de residencias y quizás a otros más también.
como qué información teníamos sobre distintos programas, cómo veníamos trabajando, suministramos documentación que teníamos, herramientas de trabajo. Entonces, sí creo que compartimos un poco esa sensación que a veces correr detrás de una institución, de un organismo que realmente, por lo menos en los espacios independientes, no los tiene en la mira en absolutamente nada. Ya, pero ¿y lo que sugieres es que no se haga incidencia política entonces? Un segundo, porque como justo esto no nos pasa nunca, que nunca estamos juntas, pues justo no hablamos y sale esto. ¿Hay alguien más al que haga residencias en Madrid le hayan ido a visitar? Es que creo que es como el momento de evidenciar también, ¿no? Cuáles son su mapeo. Es que igual el problema es que no son muy gobernables, ¿sabes? Es cultura muy gobernable. O sea, porque que al final no salen de los circuitos institucionales, digamos. O sea, digo, aparte de hablar en arte por las residencias en planta alta, ¿hay alguien más? ¿Nadie más? Pues igual está muy bien, ¿no? También como saberlo, por lo menos. ¿Ibas a decir algo, Elena? Te he cortado. El subsecretario, cuando le vimos con Ramón, o sea, nos lo dijo clarísimo, que mientras estuviésemos a nivel madrileño no iban a contar con nosotros para nada. Ya, pero eso es una excusa, ¿eh? Bueno, pero eso era como nosotros, ya esto está transferido a la Comunidad de Madrid, está transferido a los ayuntamientos. Vamos. Cuando os constituyáis como Me imagino algo, quién te ha dicho eso, además. Es que nos lo dijo Jordi Martí. Nos hemos presentado, había otras que están a nivel nacional y eso no es las... O sea, es que no, además que la plataforma de espacios también se dice que podría tener otro calado en un momento dado, que hay más espacios independientes que no están constituidos como plataforma, pero que da igual, están ahí. O sea, que eso es cutre. De hecho, nosotros tuvimos una reunión hace 2 semanas con Jesús Carrillo, de la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea, y nos pidió ese informe porque necesitaban datos. Nosotros hicimos un informe, pero que lo hicimos nosotros, en el 2022, haciendo una encuesta entre nosotros y se dieron datos cuantitativos, pero no somos expertos tampoco. Y de hecho le vamos a mandar ese estudio. Queríamos contar con ese previo estudio que se está haciendo desde la REA Cubo Verde, pero evidentemente por los tiempos no va a ser. Y lo que creemos que puede que avancemos es un poco a lo mejor con el estudio de Caraso, con lo que nos financia Caraso, de ese mapeo, que entonces sí le podremos ofrecer esa información, pero va a ser una información pues igual nuestra. Y haremos ahora una breve encuesta, pero no es técnica. Pero bueno. Sí, no le vale. La información que nos pide el Ministerio, pues para ver la incidencia que tenemos a nivel nacional. ¿Quieren saber? Sí, para saber... Claro, o sea, no te van a dar nada a cambio, pero sí para, o sea, nos sirve para posicionarnos y para que a la hora de exigir o pedir una línea de subvenciones o, por ejemplo, espacios también que nos se dan, ver la repercusión, o sea, la fuerza que tenemos también de espacios que están en todo el territorio nacional. De todos modos, yo quería lanzar... Ay, perdón. No, yo simplemente decir que a mí, a la pregunta que has hecho, sí que me parece muy interesante, bien de cara a la interlocución con el Ministerio, con las instituciones en general y también como información nuestra, sí que me parece la alianza muy interesante, yo a título personal. O sea, sí que me veo, creo que suma claramente ver y que tocamos puntos que se juntan y otras especificidades de los espacios independientes, el Cubo Verde y la REAC. Y a mí sí que me parece, bueno, muy bien que estemos ahí. Sí, quería comentaros porque hay otro paso que se puede hacer. Perdona, ¿ibas a decir algo? No funciona, ¿no? ¿Ves? Ya decía yo.
Pero yo creo que si queremos crear un algo nacional, es que Cataluña y País Vasco no pueden faltar. No, si no van a faltar, por supuesto que no. Ya. Pero como no les he oído mencionar, pues les menciono yo. Bueno, en Cataluña además es brutal las redes que hay. Ya, por eso. Pero bueno, hay un paso que se puede dar en incidencia política, lo que pasa que es un poco macarra, que es ir a la prensa, que lo hacen toda la incidencia, como la del lobby, que es, que no me recibes, te voy a sacar un titular en el diario.es. Que no me reconoces como sector, voy a ir a ver si no me sacan un artículo de fondo en El País. Lo hemos empezado a hablar, porque es tal el desdén, o sea, no sé, que eso es algo que es a valorar, no sé, ¿por qué no? O sea, hacer ya una línea de incidencia política más agresiva, ¿no? Y cuando vean que efectivamente te vas a la prensa, que es lo que más jode, y sacas un titular donde se habla de esto, entonces ya, bueno, pues es otra línea de presión. No sé, ¿cómo os sentiríais con eso, por ejemplo, esa forma de actuar? Yo creo que antes es mucho mejor mandar una carta a cada uno de nosotros para pedir una reunión. O sea, yo invadiría, se me da mal hasta la palabra, llenaría los despachos de las personas con nombres y apellidos de cartas, de peticiones. O sea, que decir, antes de de montar un pollo, pues iría como, intentaría agotar, como llamar tantas veces a la puerta, ¿no? Que cuando te vengan a ver tengas sangre en los nudillos de llamar, ¿no? O sea, como que quede muy evidenciado que no está habiendo un interés. Lo que pasa es que eso sigue quedando a la interna y a la clase política lo que le interesa es el escaparate. Entonces ahí es donde les puedes dar. La prensa es donde les duele. Yo quiero ir un poquito atrás y espero que sea este el ámbito y no tenerlo que hablar luego porque me he quedado totalmente sorprendida con algunas cuestiones. Es decir, la REAC surge en el 2021, se acerca a la Fundación Carazo para dar un dinero y nosotros intentamos hacer una jugada. Voy a explicar esto por algo que quiero luego mencionar. Y se reúne con las otras redes, convoca al Cubo Verde, convoca Acceso 44, convoca a distintas redes de todo el territorio. Y nos preguntamos, la Carazo va a estar dando esta financiación, ¿por qué no nos reunimos? Colaboradora del País Vasco también, bueno. Ahí sucedieron muchas cosas interesantes que son también para repensarnos a nosotros. Y a mí me surge ahora esta cuestión, es decir, se supone que la REAC es una red de agentes y espacios de cultura comunitaria. Entiendo que ahora hacer nivel nacional la red de espacios independientes, no sé si es una estrategia política estar divididos o más bien juntarnos. Porque esto para mí es totalmente... Sí. No, lo que pasa es que creo que no tenemos tan claro, nosotros estamos en Madrid, no tenemos tan claro si nos queremos montar a nivel nacional, entonces pensar... Yo es que lo dijo Gamelí en un momento, entonces lo tomé. No, creo que por eso digo que quizás estamos trabajando como a muchos niveles y estamos todos un poquito así como asombrados, retraídas, escuchando, porque en realidad estábamos tratando de dar una identidad a la red a nivel local, ver cómo estábamos funcionando. Entonces, estábamos pensando en esa posibilidad de generar esa red a nivel nacional. Entonces, saltar otro paso y juntarnos a otras redes, creo que de golpe es muchísima información y no podríamos dar ninguna respuesta coherente, ¿no? En este momento. Creo que requiere de otros tiempos. Ese estudio refleja que de la cuantía, como en el 80% se toma de REAC. En la REAC están participando un montón de espacios de arte contemporáneo. Y luego, si no, también plantearnos si la REAC, si no, tiene que dar marcha atrás y desaparecer, en el sentido de... No entiendo la superposición, siento que la fragmentación no nos ayuda. Lo que pasa es que creo que nosotros, por ejemplo, no vino de arriba, o sea, como que es una iniciativa que empezó la nuestra entre el COVID, reuniéndonos, es como, entonces,
Sí, me acuerdo, nosotros también éramos parte de la REAC, desde Planta Alta, y a veces lo que está pasando es que hay como unos apoyos a nivel de instituciones, ¿no? Puede ser Carazo o puede ser otra que pueda surgir, pero en Carazo en ese sentido fue una fundación que ha puesto mucho dinero para generar redes y quizás a su vez hay otras que están surgiendo de abajo con otras tipo de lógicas. Y creo que la nuestra es una lógica al día de hoy como muy asentada en Madrid, en nuestra realidad, en lo que nos está pasando y a veces somos espacios que por la propia lógica de nuestros proyectos no tenemos tiempo de reunirnos. Entonces, sí. Creo que nos está pasando un poco eso, o por lo menos a nosotros veníamos bastante a escuchar y a ver. Yo creo que tiene razón Flavia en que son como demasiadas decisiones igual en una. Creo yo, que a lo mejor yo lo he entendido, yo sí estoy a favor de que se amplíe a territorio, porque cuando hablo con Pols de Valencia me siento cerca y cuando hablo con Rara también, pero lo que sí que me aleja más es no tener un espacio. O sea, no estoy buscando las diferencias, estoy diciendo qué es lo que a mí Yo no tengo problema, aunque no sea rural, en formar parte de un... Estaba mirando el mapa, está no sé qué festival en la Casa Encendida, en el Cubo Verde, aparece mapeado, por ejemplo. Además, desde el punto de vista de la negociación, mi opinión es que es mejor que estén separadas. Porque las personas con las que hablas es que prácticamente no conocen nada esto. Entonces, cuando tú presentas a las redes, vale, estos son los del campo, vale. Estos son los que tienen los espacios, vale, estos son los de la cultura comunitaria. Entonces, de repente, les retratas un panorama más amplio de lo que pensaban. Porque como cada uno tiene como su etiqueta, estás hablando de un sector muy amplio. Entonces, para empezar, y luego por la dificultad de gestionar, si ya es difícil de gestionar una red, pues imagínate una red que incluya todo eso. Yo creo que eso no es posible. Yo creo que es más interesante que cada red mantenga su ADN, sí, totalmente, desde todos los puntos de vista. Yo te hago de micro. Que cuando nos comentó Dorín un poco de la fuente REAC, claro, a Espacio Tangente nos surgía una duda, que esto recibe dinero de la Fundación Caraso, que se supone que recibe dinero de Danone, ¿no? ¿O es Danone? ¿O me entero yo bien o no me entero? Ya no es Danone. Ya no tiene nada que ver con Danone. Vale, por si acaso. Que si fuera Danone, nosotros no pintábamos ni sombra ahí. ¿Y de dónde sacan la pasta esta gente? Igual vosotras lo sabéis contar mejor. Bueno, es una persona que se vendió Danone y la hija de estos señores recibió esta herencia y la dedica todo a filantropía. Pero no solamente participa esta fuente, son gente de pastaza, son millonarios, que son filántropos, es una red de filántropos, entre comillas. Caraso. Yo creo que viene todo de una sola. Pero están en conexión con, lo sé porque bueno, sí, los he conocido. Sí. Bien, están como en las fundaciones de Francia, entonces supongo que ahí ya, efectivamente. Claro, pero para Espacio Tangente, por ejemplo, es fundamental saber el origen del dinero de las redes donde queremos participar. Si el origen del dinero es una mierda, pues nosotros no queremos estar en esta historia ni de coña, vamos. Quiero decir que sí, vamos a estar con el enemigo, pues el enemigo que pague sus mierdas a donde él quiera, pero que no meta sus zarpas en los espacios culturales independientes. Vamos, eso lo tenemos más que claro. Es decir, nosotros ahí no queremos estar. Bueno, de todas maneras no es estar, porque no es estar. No queremos que nos cartografíen. Vale. Pero esto no lo paga Caraso, esto lo paga el Ministerio de Cultura, quiero decir. Estaba pensando en lo que has dicho de cómo con muy poco dinero dinamizar una red. Me parece que es como muy potente. O sea, creo que ahí es donde está el diseño interesante de esta cosa. Entonces estaba pensando cómo con ese poco dinero generas como un interés por parte de todos estos espacios
yo mismo, como entidad que no sé cuál sería mi label, porque somos arquitectos, entonces no somos ni creadores, ni espacios independientes, no somos nada de todo eso y somos todo a la vez, porque podría pintarme de cualquier cosa. Entonces, estaba pensando cuál sería mi interés en formar parte de todas esas redes. Y entonces estaba pensando, a lo mejor eso es lo que hay que buscar, generar un interés en formar parte de esa red. Formar parte de esa red, formar parte de esa red me permite conectar con entidades rurales, o sea, por eso he venido aquí, para conectar con ciertas cuestiones, pero porque yo tengo ese interés en conectar ahora. Pero si yo no tengo ese interés y soy un espacio de creación independiente que estoy haciendo cosas, ¿para qué pertenezco a una red? Porque puedo generar incidencia política y puedo ser parte de un movimiento mucho más grande. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero eso es una cosa como muy genérica. Y estoy pensando cómo atraigo a gente despolitizada, desmovilizada, que simplemente son creadores y ya está. Y yo es que me dedico a crear. Entonces, ¿en qué me interesa a mí ser parte de un movimiento que está generando una incidencia política para tener más agencia de unas convocatorias que ni siquiera sé cómo se piden, que me cuesta entenderlas? Y entonces digo, ¿por qué no aportamos una serie de recursos para esa gente? Que lo estaban diciendo antes, es que había unas chicas jóvenes que decían, es que de repente no sé ni cómo pedir una convocatoria o me dan una convocatoria y no sé ni cómo gestionar ese dinero. Y entonces estaba pensando, a lo mejor las instancias de esta red que tienen más capacidades pueden ofrecer a otros que están más informales o que están más dispersos o que están menos relacionados con estas formas de hacer, de agruparse o de ser partes de redes, de ciertos recursos que ponen en valor esa red en sí misma y que empiezan a dinamizarla por el valor que tiene ser parte de eso, no porque haya más recursos o más gente detrás. Estoy como tratando de ver cómo se podría dinamizar o cómo se podría generar una red con mayor número de gente, o sea, pensando en eso, que creo que es un poco el dilema. Y luego ya que cada quien decida si le interesa ser parte, si esos recursos le aportan, si le interesa, digo, desde una transparencia total, porque también cuanto más transparente seas, más interés o rechazo, pero directo vas a generar. Y no gente que es que no sé muy bien qué significa ser parte de REARC o qué significa ser parte de esto, está detrás, quién está detrás o para qué. O sea, como que esa transparencia creo que es fundamental. Y si además aprendo cómo, porque no sé, conozco a esta gente que le han dado 5 veces esta convocatoria o que sabe cómo hacer esto y yo no lo sé hacer y me puedo acercar con ellos porque la red me acerca, pues de repente veo un valor y digo, venga, vamos a... Y de repente hay otra que también me permite conectar con otras cosas y se pone como en valor la red en sí misma y que además genera como mucho más potencial, creo, ¿eh? Además de incidencia política. Ya, bueno, es que ahora estamos hablando de incidencia política por eso, pero vamos, estas redes evidentemente tienen infinitamente mucho más. De todas maneras, la incidencia política se puede decidir hacer o no hacer. Y quienes iniciamos ese camino es porque pensamos que las administraciones son nuestras, no de ellos. Entonces, para que veas una muestra con lo que has dicho de que no sabemos aplicar en esto y tal, cuando se hizo la incidencia política en el Instituto de las Mujeres, se abrió una línea de subvenciones dedicadas específicamente a prácticas sociales en el arte, que no se hacían. Esta es la segunda convocatoria. Y, de hecho, se pidió que una de las partes de la nominativa que daba una organización, que es Calala, se dedicara a explicar a la gente cómo aplicar. O sea, precisamente cómo rellenar esto, cómo rellenar lo otro. Y entonces, de hecho, en esa subvención entra muchísima gente que nunca ha aplicado antes a ninguna otra subvención y que está empezando a aprender a relacionarse con la administración por esta parte de y eso todo se hizo con el trabajo de incidencia política. Entonces, bueno, sí, se puede hacer mucho, pero esto es incidencia política, esto es trabajo con las administraciones. O, por ejemplo, si hubiéramos tenido un mayor peso específico, a la hora de la Dirección General de Bellas Artes a hablar de lo de Tabacalera, evidentemente, si le hubiéramos pedido una cita, nos hubiera recibido. Y a lo mejor esas ayudas de residencias y demás hubieran tenido otro cariz. O sea, es todo eso, afecta a miles de cosas. ¿A qué toca la administración? A todo en nuestra vida. Se trata de estar ahí, desde la peculiaridad de lo que son este tipo de agentes. Y como por responder así a tu pregunta, yo no soy arquitecta, tampoco soy artista y soy de filosofía. O sea, creo que esto es como ya fuera de matadero. Pero creo que sí, por buscar cosas que tenemos en común,
creo que Zuluark tiene la misma subvención que tengo yo. Entonces, para empezar, tenemos los mismos problemas que tenemos la mayoría aquí con las reformulaciones, con que nos reduzcan del 40 al 30% los gastos fijos, con esas cosas que hemos estado hablando estos días, a lo mejor que son como que tenemos en común, que tenemos un espacio. Porque luego tenemos como muchos tentáculos de cosas que podemos tener en común. Yo con cultura comunitaria no me siento lejana. Con rural, porque es verdad que unir fuerzas está muy bien, pero primero como ir asentando igual está bien. Como buscar esas cosas que tenemos como en común, ¿no? Más que nada digo por no desparramarnos y al final es que es muy difícil que lleguemos a estar sentados todas en una habitación. O sea, nos ha costado tanto tiempo esto que yo creo que es como también... ¿no? Yo creo que esto es muy bueno y es de puta madre, pero es que ha sido muy duro llegar hasta aquí. Entonces, como ir asentando cosas y luego ya crecer, ¿no? Y en ese sentido también se invitaba gente de fuera, pero no a las bravas de abrir a saco, sino que sea como con los mismos intereses que de alguna manera tiene la plataforma, ¿no? O sea, no son agentes culturales, porque habrá otros agentes culturales que no tienen que pagar una renta, entonces no tienen los mismos problemas que tengo yo, por ejemplo. O yo tengo otros problemas y a ti te han cedido no sé qué, pero tienes el mismo problema porque tienes un espacio y tienes que abrir o lo que sea. O sea, como... No sé si sirve de algo mi intervención. Sintiendo que eres súper bienvenida y que ojalá vengan mucho más. Te dije el otro día. O sea, que cuantas más estemos, más caso nos van a hacer, ¿no? Y también está bien que nos escuchen, yo creo. Es que es un poco como la pez que se muerde la cola, porque por lo que tú dices que pides de una red, que sería muy bonito, se necesita tener una red constituida y se necesita tener dinero para mantener esa red. Álvaro y yo hemos estado en otra red nacional de espacios culturales independientes que se llamaba la Red Transibérica. Y justo por esa parte de falta de recursos, al final la red ha muerto dulcemente. Es muy interesante y muy necesario lo que mencionas. Yo también quiero decir que esas pequeñas cosas ocurren, como dices, ¿no? De recibir información a mi espacio. Yo estoy en el medio rural, en el norte de Burgos, y a mi espacio viene gente con preguntas. Viene gente a conocer el lugar para saber cómo funciona. He tenido alguna vez unos voluntarios que han venido porque tienen planes de crear su propio espacio y residencia y vienen ahí a pasar unos días, un tiempo, para conocer desde dentro cómo funciona. El otro día tuve una conversación online con otros que están pues, montando un espacio en el medio rural y también querían saber cómo lo ha hecho. Entonces esas cosas surgen y surgen justo porque nos hemos conocido de tú a tú en unas reuniones, en unos encuentros y sabemos encontrarnos. Entonces la riqueza de formar parte de una red, esa ya existe en el momento que haya conversaciones y interacciones dentro de una red, sea formal o no. Lógicamente, esa parte se podría formalizar, fortalecer cuando haya dinero. Y el dinero tiene que venir del ministerio y no de Danone. Que no viene de Danone, ¿eh? Gracias. Pues yo creo que este es como justo el momento de darte las gracias por habernos presentado el estudio y que espero que, bueno, que podamos colaborar e intentar ponerlo en marcha un poco entre todas. Y retomando un poco lo que estabas diciendo, podríamos abrir el debate un poco para analizar pues, lo que ha surgido, de lo que hemos hablado y lo que hemos comentado en este encuentro de la plataforma. Yo no sé, o sea, una de las ideas que teníamos cuando hicimos este encuentro
es retomar de alguna manera lo que pasó en el primer encuentro, que a nosotros nos sirvió como para aglutinarnos, pensarnos, dar una vuelta sobre qué somos, qué es lo que hacemos o hacia dónde queremos ir. Y en esta ocasión queríamos compartirlo con otros espacios de otros lugares y ver si, bueno, si igual que para nosotros ha sido interesante y está siendo interesante abordar distintas cuestiones que tenemos en común, pues compartirlas con otros y ver si tenemos intereses, si tenemos necesidades comunes, si hay cosas que podamos compartir. A lo mejor no tenemos ni que crear esa red, simplemente establecer acuerdos de unos con otros y empezar a colaborar de manera así indirecta, sin más. Sin embargo, no estoy como muy de acuerdo en lo que estás diciendo de que necesitamos tener dinero para crear una estructura. Creo que las cosas son mucho más orgánicas y que tienen que ser precisamente justo al revés. O sea, primero ver si tenemos interés en hacer algo juntos y a partir de ahí ya veremos qué es esa cosa y qué recursos necesita, ¿no? Pez que se muerde la cola. ¿Quieres decir nada? Igual que